Hola, buenas. Bienvenidos a otra entrada más en el curso de desarrollo de juegos indie con Unity. Esta nueva entrada va a ser un poco atípica porque, va a ser bastante compleja ba- bastante compleja porque quiero tocar bastantes puntos y dejar una solución más o menos genérica que sea bastante cómoda de utilizar para vosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de ir teclando todo el código una y otra vez, pues el código ya está implementado y lo que voy a hacer va a ser ir explicando un poco cómo funciona para ahorrar un poco de tiempo. Cosas que veremos en este capítulo. Pues primero empezaremos por hacer algunos cambios previos a lo que ya teníamos antes, pues hacer pequeños ajustes y demás. Luego implementaremos una clase que va a almacenar los datos de entrada que capturemos desde el teclado, el ratón, el mando, lo que sea. Y luego vamos a implementar dos tipos de políticas. La primera va a ser una de transformación de entradas, de eh, di- cómo manejar distintos puntos de referencia para controlar la entrada, y luego otras políticas que van a ser para las políticas de movimiento del personaje, que determinarán pues el tipo de movimiento que va a tener, si va a girar, si se va a mantener mirando en la misma dirección, etcétera. Entonces, para comenzar por los cambios previos, tenemos aquí el editor, más o menos como lo dejamos el otro día. Para poder seguirlo mejor, voy a separar la vista en estas dos. Aquí voy a hacer un poco de zoom y lo vamos a poner en wireframe para ver nada más la malla. Bueno, desde aquí se pueden elegir distintos modos de visualización. Esta, en esta ocasión vamos a utilizar este porque con el blanco y demás no se van a ver bien algunos indicadores que utilizaremos pues, para poder ver mejor cómo está funcionando por debajo. Aquí, como podéis ver, bueno, en el escenario he añadido tres elementos, nada más pues para tener de referencia aquí en la vista de juego, pues para saber cómo nos estamos moviendo, porque con el blanco es un poco difícil seguir el movimiento del personaje. Más cosillas. Bueno, aquí en la configuración del proyecto, en la entrada, vamos a cambiar el valor de gravity, que es el tiempo que tarda una entrada bueno, la velocidad a la que cae una entrada desde el valor máximo hasta cero cuando se deja de pulsar esa entrada. Y cambiaremos también la sensibilidad, la vamos a poner a 100 también, que es al revés, es el tiempo que tardaría en pasar de cero al valor máximo una vez que se empieza a pulsar esa entrada. Y hacemos lo mismo en vertical. Es para que dé una sensación más de pulsación digital, como la de un teclado, en vez de una pulsación analógica. Vale. Y en Player también hemos aumentado las velocidades. Vale, pues para que el movimiento sea más rápido, porque si no va a ser un poco difícil de seguir. Guardamos. Ya en MonoDevelop lo que vamos a hacer va a ser los siguientes cambios sobre Player Component. En primer lugar, esta línea, lo que es la declaración de la clase, esta y el cierre correspondiente, este de aquí, les vamos a tener que poner explícitamente. ¿Por qué? Vamos a añadir aquí un atributo de clase llamado requireComponent. Es un atributo que nos da Unity para las clases, y lo que quiere decir es que cualquier GameObject que contenga este componente debe contener además este otro componente, el character controller. Esto lo vamos a hacer para evitarnos tener que hacer ciertas comprobaciones luego en algunas políticas, pues porque vamos a necesitar que, además de Player Component, podamos recurrir a Character Controller y Transform, que bueno, pues viene por defecto siempre con todos los GameObjects, así que podemos estar seguros de que va a estar disponible. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser angle, la variable que teníamos antes para definir el ángulo de dirección en el que está mirando el personaje. Le vamos a cambiar por un vector que indica la dirección hacia la que está mirando. Es un vector público llamado direction, tipo vector 3, y el valor por defecto va a ser pues mirando hacia adelante
en la escena, en el espacio global. Luego vamos a renombrar Run Speed y Walkback Speed a Forward Speed y Backward Speed. Esto bueno, no tiene ningún misterio. En principio eso, la parte del movimiento la vamos a dejar, bueno, es la que teníamos hasta ahora, es esta de aquí. Esta la podremos borrar una vez que hayamos terminado con esto. Deciros que bueno, todo este código fuente va a estar disponible en el blog para descargar y va a estar comentado también. Y la razón de este vídeo es más bien explicar cómo funciona más que el cómo se debe implementar, porque bueno, al final esta es una solución genérica ya lista para ser utilizada en la mayoría de los casos, pero lo habitual es que solamente se utilice uno o dos casos de estos y se haga mucho más optimizado y mucho más cómodo, mucho menos enrevesado. Bien, pues lo primero que vamos a hacer va a ser explicar la implementación de Input Data. Input Data es una clase que he creado aquí en una nueva carpeta llamada Input dentro de Scripts, ¿de acuerdo? Donde vamos a almacenar los datos de la entrada que recibamos. Esto va a tener dos vectores, forward y right, que son el vector hacia adelante y el vector hacia la derecha, según el sistema de referencia que estemos utilizando para la entrada. Este sistema de referencia cambiará según las políticas que seleccionemos y nos van a decir el vector o la dirección en la que estaríamos apuntando si pulsásemos hacia adelante o hacia arriba, y en la dirección en la que estaríamos apuntando si pulsásemos hacia la derecha en el mando. Si es hacia la izquierda o si es hacia atrás, pues son las versiones negativas de estos vectores. Luego vamos a tener también dos vectores más, que va a ser Global Input Dir, que va a ser una combinación de estos dos en espacio global, indicando la dirección en la que estaríamos pulsando según la referencia de la entrada. Y luego Local Input Dir, que va a ser este mismo vector, pero local al sistema de referencia, no, local al Game Object sobre el que estemos trabajando, que en este caso va a ser el avatar del jugador. He definido dos constructores, InputData, que no recibe ningún parámetro, e InputData, una versión sobrecargada, que recibe dos parámetros que van a ser pues, el vector hacia adelante y el vector hacia la derecha, para poder inicializarlo directamente de una forma más cómoda, en vez de tener que construir primero este y luego cambiar este y cambiar este manualmente. Mucho más sencillo así. La primera política que vamos a definir va a ser para transformar las entradas. Lo que vamos a hacer va a ser, nosotros tenemos un espacio de entrada que es, pues por ejemplo, pongamos el teclado o el mando. Cuando nosotros pulsamos hacia arriba o pulsamos hacia la derecha, estamos pulsando hacia arriba o hacia la derecha en ese mando. Estas políticas lo que van a decidir va a ser en el mundo, en el espacio del juego, qué dirección se corresponde con cada una de esas pulsaciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a recurrir al patrón de diseño estrategia bien explicado ya en el blog. Si queréis más información, cómo funciona y demás, podéis consultarlo ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser definir una clase de base con la interfaz, con todas las operaciones que se tendrían que seguir para utilizar estas estrategias, estas políticas. A la clase base la vamos a llamar Base Input Transform Policy. ¿Vale? Vamos a necesitar una transformación objetivo, que en este caso pues va a ser el jugador, el avatar del jugador, no me salía. Tenemos aquí un constructor que recibe ya directamente esa referencia para ahorrar líneas de código. Como podéis ver, no tiene ningún misterio, lo único que hace es asignar el valor de esta referencia al que le pasamos como parámetro. Donde sí vamos a tener algo de miga va a ser en Transform Input Space. Estas funciones van a tener que ser reimplementadas en cada una de las subclases porque es la pieza clave de cada una de las políticas, es lo que las diferencia entre ellas. Entonces, estas que van a recibir los valores de las entradas hacia arriba y hacia la derecha, o la vertical y la horizontal,
y nos va a devolver un input data ya relleno con los datos en base a estas dos. Decir que en este punto input data lo único que nos va a devolver va a ser los valores de forward y de right. Va a calcular esos dos vectores y son los que nos van a devolver. Para calcular las direcciones de esos en base a esas entradas, pues calculate directions, se le pasaría un input data, que es el que nos devolvería de aquí, y este input data va a rellenar luego la dirección de entrada global y la local. ¿Vale? Para la global lo que va a hacer va a ser combinar las dos, en este caso sumándolas y bueno, recortando su longitud máxima a 1 para evitar ciertos efectos laterales que veremos que vienen explicados en el blog. No es un método, es eficiente, pero no es muy preciso. Hay casos en los que no va a ser muy adecuado, sobre todo cuando entre las dos no sumen más de 1 en longitud. Y luego local input dir lo que hace es recurre a esta función que nos devuelve la versión local de una dirección en función de la orientación de esta transformación. ¿De acuerdo? Entonces, según hacia dónde esté mirando el avatar del jugador, la dirección global input dir va a ser transformada aquí al espacio local de esta transformación. Vale, la primera política de transformación que vamos a utilizar va a ser pues, basada en objeto. Aquí lo que hacemos es decirle que es como si el avatar del jugador es el que está sujetando el mando. Esto, por ejemplo, es el caso adecuado, pues, por ejemplo, en juegos de coches y demás, en los que el volante y los pedales y demás estarían dentro del propio coche, no en la cámara, no flotando desde una torre de control ni nada así. El constructor que recibe es similar al otro, lo que hace es recibe la referencia a la transformación del objetivo, la del avatar del jugador, y lo único que va a hacer va a ser llamar al constructor de la superclase, ¿vale? Pasándole ese mismo parámetro, es decir, llama a esta función. Lo siguiente que vamos a hacer, que aquí es donde está la estrategia en sí, es sobreescribir la función transform input space que venía definida de arriba. Como podéis ver, pues recibe los mismos parámetros de entrada, del mismo tipo de salida. ¿Y esta qué va a hacer? Pues si no le hemos definido una estrategia, va a recurrir a la versión de esta función por defecto en la superclase. La de la superclase la llama y devuelve el valor que nos devuelva esta. Si le hemos definido un objetivo, lo que va a hacer va a ser, cuando pulsemos hacia arriba o hacia abajo, va a aplicar esa magnitud sobre el vector hacia adelante del objetivo, es decir, hacia donde esté mirando el avatar del jugador. Si pulsamos hacia arriba, esto valdrá +1, luego esto será target forward. Si estamos pulsando hacia atrás, esto valdrá -1, luego será menos target forward, es decir, mirando hacia atrás. Y lo mismo con la derecha. Mirando hacia la derecha, si horizontal input es positivo, es decir, si estamos pulsando hacia la derecha, pues será hacia la derecha. Si este valor es negativo, será hacia la menos derecha, es decir, hacia la izquierda de target. La otra política que vamos a utilizar aquí va a ser basado en la cámara. Esto es más los controles típicos en juegos en tercera persona en los que los movimientos del personaje dependen del punto de vista en el que estemos mirando. Es decir, tal como estamos sujetando nosotros el mando es como se va a aplicar la entrada. Si nosotros pulsamos hacia arriba, queremos que el personaje se mueva hacia dentro de la pantalla, no hacia adelante o hacia atrás, según hacia donde esté mirando. Esto lo vamos a ver ahora en un momento en una demostración práctica. Esta, además del, bueno, como podéis ver, pues también es una subclase de Base Input Transform Policy. De esta clase, de esta implementación, está heredando la referencia a target y demás. Y lo que vamos a hacer va a ser además añadir una referencia a la transformación de la cámara y definir la normal de un plano donde se va a proyectar la entrada. Esto también viene explicado en el blog porque bueno, es geometría analítica y va a ser un poco más tedioso de seguir y en muchos casos no viene a cuento. El constructor es similar al otro, salvo que aquí también le tenemos que pasar
la referencia a la transformación de la cámara. Entonces hacemos como en el otro, llamamos al constructor de la superclase pasando la referencia del avatar del jugador y además inicializamos aquí o asignamos un valor a esta variable. Como en el otro caso, pues aquí sobreescribimos la función transform input space pasando estos mismos parámetros, mismo tipo de retorno. Aquí, si o bien target o bien la transformación de la cámara no están definidos o son null, si no apuntan a ningún sitio, recurre a la implementación por defecto, que nos va a devolver pues una entrada como si no estuviésemos pulsando nada. Si no es así, es decir, si tanto target como camera transform son referencias a objetos existentes, lo que va a hacer va a ser primero calcular camera transform forward y, o sea, hacia adelante en la cámara, hacia donde está mirando la cámara y la dirección que marca la derecha de la cámara, les va a proyectar sobre el plano que hemos definido aquí con este vector normal y luego, en vez de utilizar el sistema de referencia como estábamos utilizando en el caso anterior, en el caso de la referencia de objeto, utilizábamos target forward y target right. Aquí lo que vamos a hacer va a ser utilizar estas mismas direcciones pero de la cámara, no del objeto. De manera que es en función de la cámara, cuando pulsemos hacia arriba o hacia abajo, pues es la dirección en la que queremos que se mueva el personaje. ¿Vale? Por lo demás es igual. La magnitud de este vector va a venir determinada por la entrada vertical y la entrada horizontal. Para proyectarlo, bueno, pues hacemos uso de esta función que hemos definido con una fórmula que vendrá explicada en el blog. ¿De acuerdo? Vale, aquí en Player Component lo que vamos a hacer ahora va a ser cómo utilizar estas políticas, cómo utilizar cada una de estas estrategias que hemos definido. Bueno, vamos a añadir una enumeración, en primer lugar, con posibles claves pues, para poder utilizar un selector, como vimos el otro día con las cámaras en tercera persona, de qué tipo de movimiento iban a utilizar, pues esto sería bastante similar. Creamos aquí una enumeración Input Transform Policy con identificadores que van a ser Object Based para cuando queramos utilizar la política basada en objeto y Camera Based para cuando queramos utilizar la otra, basada en la posición, en la orientación de la cámara. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser crear un diccionario de políticas. Para eso el primer paso es importar este namespace, este paquete, que es el que contiene las clases donde está el diccionario que vamos a utilizar. ¿Vale? Aquí vienen definidos una serie de tipos concretos y entre ellos está el del diccionario, que es el que vamos a utilizar para esto. Creamos una nueva variable llamada input transform policies del tipo diccionario, donde le vamos a decir que el tipo de la clave va a ser input transform policy, es decir, esta de aquí, la clave tiene que ser uno de estos valores y el valor que puede tomar va a ser de tipo base input transform policy, es decir, una política de transformación de entradas. En este caso apuntamos a base, a base, porque así nos va a servir tanto base como object based como camera based. ¿De acuerdo? Y la construimos, creamos el nuevo diccionario vacío de momento. Esto también viene explicado en detalle en el blog, sí que es recomendable que entendáis cómo funciona, así que sí que os recomendaría pues que le echaseis un vistazo y luego si hay algún punto que nos haya quedado claro después de consultar el blog, pues volved a ver este vídeo y ya veréis cómo todo se entiende bastante mejor. Vale, la última parte que necesitamos para esto va a ser definir aquí una variable donde vamos a almacenar la política de transformación de entradas actual, current. ¿Vale? Esta va a ser de este mismo tipo, lo que quiere decir que esta variable solamente puede tomar uno de estos dos valores de momento y de entrada por defecto la vamos a poner en basada en objeto. ¿Vale? Siguiente que tenemos que hacer. En Start vamos a, como necesitamos que las referencias a los GameObject, de la cámara, del avatar del jugador y todo eso ya se hayan inicializado, vamos a hacerlo aquí en esta función y así nos aseguramos de que ya es cuando el objeto en sí, cuando
este componente en sí va a entrar en acción. Lo que hacemos va a ser, en el diccionario, en Input Transform Policies, a la clave Object-Based le asignamos una referencia, una instancia de Object-Based Input Transform Policy, de la política de transformación de entradas basada en objeto. ¿Vale? Hacemos lo mismo cuando la clave sea camera-based, pues hacemos lo propio, pero la instancia va a ser de camera-based Input Transform Policy. Y luego aquí lo que vamos a hacer va a ser, pues para utilizarla en update, vamos a obtener primero el input data que nos va a devolver la función. Lo que hacemos es llamar a la referencia, a la instancia a la que esté apuntando actualmente la variable current input transform policy, ¿vale? La política de transformación de entradas actual. Si cambiamos esta variable, podemos seleccionar una de estas dos claves y en función de la clave que tengamos seleccionada, esto nos va a devolver o esta instancia o esta instancia. ¿De acuerdo? Entonces, nos da igual cuál de las dos nos esté devolviendo, porque nosotros vamos a llamar a transform input space, como sabemos que el tipo tiene que estar derivando de input transform policy y la función viene definida ahí, no vamos a tener ningún problema y podemos llamar a esta función sin preocuparnos de ello. Y le pasamos pues los valores de la entrada en ese momento. Y luego a esa misma, haciendo lo mismo, cogemos este input data que nos han devuelto aquí, le pasamos como parámetro y esta función ya se encargará de rellenar los valores que nos faltan. ¿Vale? Aquí en debug he metido, bueno, esta pieza de código solamente se va a compilar cuando estemos trabajando con el editor o con una versión de depuración. En la versión final, si luego queréis lanzar el juego, este trozo de aquí, lo que aparezca entre if debug y endif, no va a aparecer. Esto sencillamente lo que va a hacer va a ser dibujar una serie de líneas de colores indicando los datos que contiene input data. No tiene mayor misterio de momento. Entonces, pues vamos a ver un caso práctico de cómo funciona. Ya en Unity podemos ver aquí en Player, bueno, cómo están aquí las velocidades y demás. Y aquí tenemos, como decíamos antes, esta nueva variable, la política de transformación de entradas actual, que por defecto está apuntando a Object-Based. ¿Vale? El identificador, estos son los dos identificadores que habíamos definido en la enumeración. Ahora mismo está en Object-Based. Vamos a lanzarlo. Aquí, como se puede ver, no sé si se aprecia bien ahí, aquí de cerca, hay unas líneas, una roja, una azul y una verde. Estas las están dibujando con el sistema de referencia de entrada. Es decir, nosotros cuando pulsemos hacia arriba o hacia abajo, la dirección que va a seguir es la de esta línea azul. Cuando pulsemos izquierda a derecha va a seguir la de esta línea roja. Como ahora mismo está el sistema de transformación de entradas, es local a este GameObject, a la transformación, bueno, sí, a la transformación del avatar del jugador, estos ejes van a estar alineados. ¿De acuerdo? Si nosotros ahora mismo cambiásemos esto a camera based, como podéis ver, las líneas, la azul y la roja, están apuntando en otra dirección. Nosotros da igual que giremos el avatar del jugador, que no va a influir. ¿Qué va a influir en ello? Que cambiemos la orientación de la cámara. ¿De acuerdo? Si nosotros giramos la cámara, como podéis ver, ¿veis? Cuando giramos la cámara, los valores de la dirección en la que se están moviendo los ejes está cambiando. Entonces, si nosotros pulsamos hacia arriba o hacia abajo, la entrada, el vector de entrada global se mueve en las direcciones en las que está apuntando las direcciones en las que está mirando la cámara. ¿De acuerdo? Si lo volviésemos a poner a Player, Object Based, ahora mismo, bueno, como está la cámara también girando, pero si os fijáis, los ejes vuelven a estar alineados al GameObject, al avatar del jugador.
La línea, la línea cian que aparece aquí es el vector de dirección de entrada global. ¿De acuerdo? Bueno, el global o el local, como estamos viendo los superpuestos relativos a este objeto, son los dos son el mismo. Entonces tendríamos esto aquí. ¿Veis? Si pulsamos de izquierda a derecha, están alineados con ese eje, arriba y abajo con este otro. ¿De acuerdo? Con las políticas de movimiento vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a utilizar el patrón estrategia. Definimos una política de movimiento base que va a necesitar una referencia al player component, al avatar del jugador, una referencia a su transformación y una referencia al character controller asociado también al mismo objeto que este player controller. De ahí la necesidad que teníamos antes de requerir ese componente en este otro. ¿Vale? Tenemos un constructor, lo único que hace es recibir una referencia al player component que vamos a seguir o sobre el que vamos a aplicar esta política de movimientos, pues en caso de que queramos un juego de 2 jugadores, pueden tener la misma política pueden seguir la misma estrategia, el mismo tipo de controles los dos, pero claro, cada uno va a necesitar una instancia que va a actuar sobre cada uno de ellos por separado. ¿Vale? ¿Cómo asignamos este valor? Si os fijáis bien, esto es protegido, es decir, que solamente esta clase y sus subclases van a poder acceder a este valor, a esta variable. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar accesores. Los accesores o el getter y setter es el nombre que reciben estas funciones. ¿Vale? Es una función, normalmente el convenio es que se utilice get y el nombre de la variable que se quiere obtener y set y el nombre de la variable que se quiere asignar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, get no tiene ningún misterio, pero set sí que es necesario porque, en primer lugar, asignamos el valor de la variable. Esto es igual que asignarla manualmente desde fuera, claro. Pero así nos aseguramos de que la referencia player transform y a character controller se puedan cambiar nada más desde aquí y dependan del valor de esta referencia. Así hay coherencia. Si no sería posible poner, por ejemplo, player a null y sin embargo tener estas dos apuntando a algún otro objeto. ¿Vale? Entonces así, bueno, pues nos aseguramos de que hay una coherencia entre los valores y de que player transform y player character controller vayan asociados siempre al mismo game object que el de player, el del player component que hemos recibido. ¿De acuerdo? Y luego aquí definimos una clase que en esta implementación, en la clase, en la política de base, no va a tener ninguna implementación, pero definimos la forma que tiene que tener la función de actualización. Esta función de actualización va a recibir los datos de entrada, un delta time que va a ser el mismo que obteníamos el mismo que teníamos para saber el tiempo que había transcurrido entre un frame y el anterior, y player, bueno, y estas tres referencias que ya vienen definidas y no deberían cambiar en todo su ciclo de vida. Entonces vamos a implementar dos estrategias diferentes. Una va a ser con la dirección bloqueada, la dirección fijada. ¿Cómo funciona esta? Pues es la típica que nos permite avanzar, retroceder, dar pasos laterales y luego con el ratón girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí lo que vamos a hacer va a ser, además, vamos a necesitar, bueno, como es evidente, extiende de la política de movimiento base, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar un nombre del eje que se va a encargar de la rotación del objeto, porque en la política de movimiento que teníamos antes, como habéis visto, era hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero además aquí vamos a necesitar para girar hacia un lado, girar hacia el otro. Entonces aquí le pasaríamos el nombre del eje que vamos a utilizar para eso. En el constructor, pues lo mismo. Le pasamos la referencia del avatar del jugador, un nombre para el eje, para poder asignar esta variable directamente desde el constructor, y este llamará al constructor de la clase base, veis a este, ¿vale? Hacemos esto aquí, y luego le asignamos esta variable con lo que le hemos pasado aquí. Ningún misterio. Lo que sí que vamos a hacer va a ser en update
vamos a definir nuestra propia estrategia de movimiento. Como podéis ver, bueno, pues lo mismo que antes, recibe los mismos parámetros de entrada, mismo tipo de salida. Si alguna de las tres referencias es null, sale, porque las tres se van a necesitar para poder aplicar el movimiento. Si las tres son distintas de null, es decir, el caso deseable, vamos a comprobar. En el caso de que se haya definido aquí un eje de giro, ¿vale? Si la cadena es nula o vacía, si esta cadena es nula o vacía, pero negado. Es decir, si no es nula o vacía, lo que vamos a hacer va a ser la dirección del jugador la vamos a normalizar, bueno, la pasamos a longitud 1 como máximo y la vamos a girar, la vamos a rotar, como estábamos haciendo el otro día me parece con la rotación. Bueno, pues creamos un cuaternio que incluye esa rotación en base a la entrada de este eje, ¿vale? En input axis utilizamos delta time para que sea dependiente del que sean en unidades por segundo y no en unidades por frame, y la variable turn speed de player component, que es esta que teníamos aquí, que estuvimos utilizando el otro día. ¿De acuerdo? Entonces, obtenemos esa rotación y aplicamos esa rotación sobre la propia dirección del jugador, para obtener la versión girada del jugador. Y luego aquí, bueno, pues con player transform lookat lo que hacemos es decirle a esta transformación que mire en la dirección en la que está apuntando ese vector. ¿De acuerdo? Luego vamos a calcular la velocidad hacia adelante, que va a ser, bueno, pues hacia adelante o hacia atrás. Por defecto va a valer 0. Si el local input dir.z, es decir, si el vector de dirección de movimiento en profundidad en z es mayor de 0, quiere decir que si nos estamos moviendo, si queremos movernos hacia adelante, la velocidad va a ser la de forward speed. Si es hacia atrás, va a ser la de backward speed. ¿De acuerdo? Y luego aquí tenemos pues la velocidad de paso lateral, que es la velocidad de paso lateral que hemos definido aquí en Player Component, esta strafe speed. Y calculamos con eso la dirección de movimiento. La dirección de movimiento de entrada pues va a ser combinando la dirección de movimiento local en X por la velocidad del paso lateral. En vertical no nos vamos a mover, va a ser 0. Y hacia adelante lo mismo, pero con forward speed, con el valor de esta variable de aquí. ¿Vale? Este movimiento va a venir definido en espacio local. Va a ser local a la orientación del player, del avatar. Para transformarla al espacio global, lo que vamos a hacer va a ser con Transform Direction, la versión inversa de la que estábamos utilizando antes, no sé si os acordáis, de este mismo vector. Entonces pasamos este vector de espacio local, que es lo que tenemos aquí, al espacio global, que es el que tenemos aquí. ¿Por qué pasarlo a espacio global? Porque lo necesitamos para Simple Move. En el Character Controller Simple Move se utiliza el movimiento en espacio global, en el espacio de escena. No es espacio local. Entonces, bueno, necesitamos hacer esta transformación. Y lo único que nos quedaría hacer es multiplicarlo para pasarlo de unidades por frame a unidades por segundo. Lo multiplicamos por delta time. Free Movement Policy es bastante más sencilla porque esta es es el tipo de movimiento más típico en juegos pues como por ejemplo la mayoría de los hack and slash, de los Zelda y demás, en los que tú en cuanto pulsas una dirección el avatar del jugador se pone mirando hacia esa dirección y se mueve hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces esta lo mismo, si alguna de las referencias es nula, nada. Si el movimiento, si el cuadrado de la magnitud, el cuadrado de la longitud de la dirección de movimiento, de la dirección de entrada, es mayor que un umbral, esto lo vamos a hacer para evitar que se gire cuando el movimiento sea 0 o casi 0, para que se gire automáticamente y se quede mirando en la dirección en la que estábamos mirando cuando pulsábamos.
Lo que vamos a hacer va a ser pues, cambiar la dirección. Utilizamos Slurp, esto viene explicado en el blog. Es una función sobre vectores para poder obtener una interpolación, pero en vez de ser una interpolación lineal es esférica, para rotaciones y demás. Y lo mismo, le decimos que mire en esa dirección. Y luego Simple Move es bastante más sencillo, porque aquí lo único que hacemos es sencillamente aplicar Global Input Dir, es decir, la dirección de entrada en espacio global, lo multiplicamos por la velocidad hacia adelante de player, porque siempre vamos a movernos hacia adelante. Lo único que va a hacer pues va a ser girarse y avanzar hacia adelante. Entonces podemos utilizar esto sin ninguna complicación, y delta time para pasarlo a unidades por segundo en vez de a unidades por frame. Aquí en Player Component hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a definir una enumeración con los identificadores de las distintas estrategias, un diccionario de estrategias de movimiento y un selector para la estrategia de movimiento actual. En el constructor inicializamos los valores con cada clave con una instancia, una referencia a una instancia de un tipo diferente, ¿de acuerdo? Y aquí sencillamente añadir esta última línea donde vamos a decir la estrategia de movimiento actual que tengamos seleccionada, que llame a su función update, le pasamos el input data que habíamos obtenido aquí arriba en estas dos líneas y time.deltaTime para saber el tiempo que ha transcurrido entre frames. En Unity, bueno, pues lo que teníamos antes. Ahora mismo el sistema de entradas va a ser basado en el objeto, es decir, es como si el mando le estuviese sujetando el propio avatar del jugador. Cuando pulsamos hacia adelante o hacia atrás, son los valores que toma, son referentes, a ver si se aprecia bien, son referentes a la orientación del objeto, del jugador, ¿vale? Adelante, hacia atrás. Y la política que tenemos seleccionada es la de bloquear la dirección. Como le estamos diciendo en esta política que queremos un eje adicional, ¿vale? Que va a ser en este caso mouse X para la rotación, pues podéis ver con el ratón estamos cambiando su orientación, o cuando pulsamos hacia adelante o hacia atrás nos movemos hacia adelante o hacia atrás. Si pulsamos izquierda o derecha damos pasos laterales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si quisiéramos decir, bueno, yo quiero que se mire desde que sea cuando pulso hacia arriba, que se mueva en la dirección en la que está mirando. Entonces, ¿veis? Aquí el sistema de referencia es el de la cámara, no va alineado con los ejes con la orientación del avatar del jugador. Entonces, si pulsamos hacia arriba o hacia abajo, depende de la orientación de la orientación del jugador, ¿vale? Esto, por ejemplo, este tipo es muy útil cuando tenemos fijado un objetivo y queremos movernos siempre mirando hacia él, pero desde un espacio en tercera persona visto desde la cámara. Si esto, por ejemplo, lo cambiamos a Free Direction, vamos a bajar esto un poco, bueno, os lo voy a enseñar así para que lo veáis. Si lo cambiamos a Free Direction, como podéis ver, la dirección en la que está mirando y en la que está avanzando es siempre la dirección en la que marquemos según cómo esté mirando la cámara. Si, por ejemplo, nosotros la cámara le decimos que queremos orbitar manualmente, ahora mismo estamos dando hacia arriba, ¿veis? El objeto va girando con ella, pero siempre la izquierda a la derecha, arriba abajo y demás va a ser en función de la cámara. Es como suele ser en casi todos los hack and slash, en casi todo se controlaría así. Tendríamos, pues por ejemplo, en el típico mando de Xbox o de Play, un analógico sería para el movimiento del personaje, que serían los ejes arriba o el vertical y el horizontal, y el otro pues sería el eje para, vamos, el otro analógico se utilizaría para girar la cámara, ¿de acuerdo? Este es el típico de toda la vida. ¿Qué es lo que os iba a enseñar antes? Aquí, si le bajamos, como podéis ver, el giro es demasiado brusco, si le bajamos la velocidad de giro, en este modo es bastante cómodo porque no tenemos que preocuparnos de andar girando y apuntar, sino que sencillamente marcamos la dirección y él se encargaría de ir girando. Esto es lo que hacíamos antes con Slurp. Se encargaría de ir girando para mirar en esa dirección de una forma suavizada. ¿De
acuerdo? Y básicamente eso ha sido todo. Eh, Como podéis ver, el sistema, bueno, es bastante complejo ahora la implementación esta que os he enseñado, pero porque es genérica para poder utilizarse en muchos casos diferentes. Como podéis ver, bueno, pues con el patrón de estrategia hemos desvinculado, desacoplado el movimiento y el sistema de referencia de cámaras del movimiento del jugador. Esto en un juego normal pues más sencillo. Si queremos un plataformas que siempre se va a ver de medio lado, pues hay muchas de estas cosas que sobran y se pueden hacer implementaciones más fáciles, pero al final los pasos casi siempre son similares. Es determinar en la escena qué vector se corresponde con cada una de las posiciones de las pulsaciones que estamos dando y cómo va a responder el personaje a ese movimiento. No, no tiene nada más no tiene nada más de complejidad. Entonces, bueno, lo que sí que os recomiendo es, como os he dicho antes, que miréis el blog, que leáis esta entrada para entender bien cómo funciona cada una de las partes y luego, pues si hay algún punto que queráis aclarar, volved a ver este vídeo ya con las ideas y sabiendo cómo funciona cada una de las cosas. Algo que os recomiendo muchísimo es pues que, por ejemplo, penséis saber cómo se podrían hacer otro tipo de entradas, como podría ser, por ejemplo, pues una política de movimientos para un juego de plataformas. O cómo sería pues si queremos que el sistema de referencia sea de pantalla, pero que la dirección y demás de entrada venga determinada pues, por pulsaciones del ratón, etcétera. Y también, pues, un buen ejercicio sería que seleccionéis 3, 4 juegos, 5 juegos así diferentes con distintos tipos de controles y penséis a ver qué estrategia están siguiendo para transformar la entrada, si el punto de vista está desde el avatar del jugador, si está desde la cámara, y lo mismo con la política de movimientos, si el personaje está girándose cuando pulsas en una dirección, si cuando pulsas en esa dirección se mueven en esa dirección pero sin girarse, como por ejemplo, pues yo que sé, un Gears of War o un Grand Theft Auto, esos pues seguirían esta otra política, ¿de acuerdo? Entonces, para que veáis qué ventajas y qué inconvenientes tiene cada uno y pues coger un poco de agilidad pues para pensar, para ver si se os ocurre qué tipo de estrategia se seguiría para el juego que queréis hacer vosotros o según como os guste. Y nada más, ya sabéis que bueno, pues podéis hacer todas las preguntas, consultas o sugerencias que queráis en los comentarios. Y eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima lección. Un saludo.